Melina Mizrahi es cantante e intérprete nacida en Buenos Aires, Argentina. Se inició en la música a los 13 años y continúa dedicándose a ella hasta la actualidad. Desde el año 2008 es coach vocal, docente de ensambles y técnica vocal. Desde el año 2015 desarrolla su carrera como cantante profesional en distintas líneas de cruceros como Celebrity Cruises y Holland America Line, abordando tanto lounge bands o cuartetos de jazz, así como party bands o bandas de rock y pop. Cursó la carrera de músico profesional con orientación en canto en la Escuela de Música Contemporánea, además de realizar un seminario en Nueva York de la Escuela AMDA en Broadway sobre teatro musical. También se perfeccionó en canto y percusión en la Havana Music School de Cuba. En el año 2021 creó junto al pianista Joaquín Zombiel el proyecto Músicos en Cruceros, donde comparten toda su experiencia trabajando y viviendo de la música, respondiendo a preguntas como ¿cómo se hace para trabajar en un crucero? ¿Se gana bien? ¿Cómo es la vida a bordo? ¿Dónde se ensaya? ¿Cuál es la mejor manera para aplicar? ¿Te renuevan el contrato una vez terminado? Y tantas otras dudas. Ofrecen cursos, seminarios y mentorías, y en este episodio Meli lo explica con lujo de detalle. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Meli, bienvenida al podcast. Qué lindo tenerte. Hola, Maga, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, Gracias por la hermoso. invitación. No, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, me da mucha alegría poder hablar de este tema que sin duda también está en el interés de muchos músicos, músicas, cantantes que, bueno, tienen así a veces curiosidad y deseo acerca de los cruceros y no saben por dónde empezar o cómo ustedes dicen en la página, existen blogs, existen lugares para meterse y consultar, pero a veces es mejor que te lo explique un ser humano. Entonces quisiera empezar hablando acerca de qué es, cómo surgió y de qué se trata el músico ideal de cruceros. Bueno, surge un poco de esta pregunta que nos venían haciendo a mí y a mi socio, Joaquín, que todo el mundo, bueno, yo trabajo en los cruceros desde el año 2015, no sabía que era un trabajo posible que existiera. Yo era una época en donde mandaba audiciones para todos lados y bueno, el que me contestaba, pues capaz que me olvidaba a qué había mandado. Bueno. Quedé en los cruceros, empecé a trabajar de eso y mucha gente me preguntaba, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste para entrar? ¿Cómo es la audición? Entonces dije, claro, evidentemente hay mucha desinformación o hay gente que habla del tema pero no estaba, digamos, la data ordenada de qué tenía que hacer uno para poder embarcarse en este tipo de aventuras, literalmente. Y bueno, Sí. surgió un poco desde esa pregunta, desde decir... ¿Qué es lo que me hubiese gustado saber a mí Mm, cuando arranqué con este trabajo? Que no, yo no sabía nada, yo me fui con claro. una banda que no conocía, me llamaron para hacer un reemplazo de 3 meses, yo, o sea, recién recibida la carrera de música, estaba re contenta, pero era, de repente te vas 3 meses con tres desconocidos que puede salir muy bien o puede salir muy mal, ¿no? Mm, Tuve mucha suerte que salió muy bien. Puse también mucho de mí para que salga muy bien. Y bueno, con el correr de los años empecé a trabajar en barcos como cantante, con distintas bandas. Las bandas fueron mutando, músicos que se iban, músicos que llegaban. Y bueno, es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo. Que me venía dando vueltas un poco la pregunta de, bueno, ¿cómo hacer para transmitir todas estas cosas, toda esta información que yo tengo y que evidentemente no está en ningún lado? O si está, está a medias, o porque vos tenés agencias que te contratan, que te consiguen los contratos para los barcos y todo, pero quizás no termina de estar esa parte humana justamente. mm. Es más una cosa de trámite, de administrativo. Bueno, necesitamos que nos des tu, no sé, que te hagas exámenes médicos, que te hagas la visa, que te hagas todo, pero nadie te cuenta, bueno, cómo son las primeras semanas arriba de un barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese lugar surgió la pregunta. em, pero claro, nunca me había podido detener a responder esa pregunta bien, a decir, bueno,
armemos algo con toda esta información que tenemos, ¿no? Para algo tiene que servir. Y bueno, en pandemia, que obviamente fue un paro general para todos, creo que un poco, viendo el lado positivo, me obligó a quedarme. Yo venía de muchísimos años, desde el 2015 hasta el 2019 inclusive, estando embarcada 8 meses del año Wow. prácticamente, que a veces tenía 2 contratos de 4 meses, a veces tenía, o sea, uno de 6 y otro también más. Entonces, cuando tuve que frenar, viste que cuando uno tiene tiempo libre, si lo usa productivamente, empieza a aparecer la creatividad. Y bueno, volvió la pregunta, eh, y empecé a pensar en condensar toda esta información en un curso, en una página en principio, ni siquiera lo teníamos como planeado el tema del curso con Joaquín, que es mi socio y es mi mejor amigo, y es el pianista de una de las bandas con las que me voy a los barcos. Ah, Él vino un poco después. Pero bueno, lo empezamos a charlar y surgió esta idea. Y bueno, me puse en marcha. Yo, la verdad que soy bastante un queso con las redes sociales. Y de repente dije, bueno, evidentemente es por acá. Así que me hice un cursito de un poco de TikTok, un poco de Instagram, qué sé yo. Bueno, fue tomando forma. Empezamos a subir videos con preguntas que nos hacía la gente o cosas que nosotros pensábamos que podían llegar a funcionar, que la gente quisiera saber. De todo, ¿eh? O sea, no solamente desde lo musical, sino cualquier cosa. No sé, qué puertos podés conocer con el barco, ventajas y desventajas de subirte con una banda o subirte como solista. claro. Se abre un mundo, y a medida que vas interactuando con la gente, te das cuenta que hay un montón de cosas que quizás para una son obvias, porque las naturalizaste, pero en realidad hay un Y montón de no. gente que no tiene idea. Sí. Entonces, bueno, ahí empezamos primero subiendo videitos, empezamos a ver que tenía mucha respuesta, mucha interacción. Y bueno, nos empezamos a crear una marca, que es lo que hoy se llama Músicos en Cruceros. Y, y bueno, y ahí arrancó. Y empezamos a armar una especie de curso, porque Mm. dijimos, bueno, esto está buenísimo, pero ¿qué hacemos con todo esto más allá de subir un video a Instagram? Queríamos que trascienda un poco más. Y empezamos a armar el curso El Músico Ideal de Cruceros, que básicamente son 4 módulos que hablan de distintas cosas. Aplica para gente que quiera subirse como solista, como dúo, como lounge band, que es, digamos, un cuarteto de jazz, como party band, son las bandas de 5 o más personas. Y bueno, lo que tratamos de hacer es hablar un poquito de cada cosa. Lo dividimos en documentación para crucero, inglés para cruceros, la parte musical, que abarca, bueno, estilos que te piden, repertorio, o sea, hasta tipos de finales, a cómo manejarte en el escenario con la gente, porque no puedes estar, no es que vas a hacer una fecha y te vas, tenés que estar todos los días Claro. ando cantando. Es otro mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados acá musicalmente, por lo menos. Y el último módulo es el armado de la audición. Entonces ahí empezó a surgir, bueno, yo creo mucho que cuando uno abre una puerta empiezan a pasar cosas, como que el Mm. movimiento trae más movimiento. Sí. eh, y empezó a surgir esto de que nos pusimos en contacto con un par de agencias y empezamos un poco a trabajar de filtro de esas agencias, porque las agencias reciben muchísimas aplicaciones por día. Y nosotros, al tener esa parte de contacto más humano, más directo quizás, al principio los cursos los hacíamos en forma virtual, en vivo. Después, bueno, los hicimos virtuales porque empezamos a trabajar, empezamos a viajar y queríamos que pueda seguir. Y a raíz de eso, bueno, nos pusimos en contacto con agencias y empezamos a trabajar un poco de filtro de los músicos que venían a nosotros y hacían el curso. Tienen la posibilidad de mandarnos un reel de audición con todas las cosas que aprendieron en el curso. Nosotros les hacemos un feedback, les damos una devolución con todo lo que tienen que corregir y nos mandan un segundo video, que sería como el video final, y si ese video califica, nosotros lo pasamos a la agencia. Entonces la agencia ya sabe, si viene de parte nuestra, ya tiene un filtro hecho, no es una persona Qué que aplicó. bueno. Y un poco se fue dando eso, es algo que yo nunca me imaginé, sinceramente. Pero empezó a pasar eso y empezamos a ver que funcionaba y que mucha gente estaba muy interesada. Y bueno, y ahí fue creciendo.
Y desde el 2021 que estamos con este proyecto, que también fue mutando y fueron apareciendo de repente otras cosas desde la misma marca, yo saqué un workshop que es solo para cantantes, porque me Mm. parecía que ameritaba, porque el cantante, bueno, el instrumento somos nosotras, nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con todo lo que te pasa, todo eso condensado en un barco, donde no es que vas a hacer un show y te vas a dormir a tu casa. Convivís con gente, te pasan cosas, tenés que cantar todos los días, muchas horas por día, y bueno, y ahí salió un poquito el siguiente workshop. Así que ahí estamos. Qué bueno, felicitaciones. Me parece un proyecto maravilloso y además muy generoso, porque es cierto lo que vos decís, ¿no? La información está por partes y Mm, por ejemplo, yo tenía idea como que, bueno, es un trabajo re sacrificado, por eso buscan gente todo el tiempo, la gente se baja del barco, ¿viste? Como cosas que sí, seguramente suceden, pero también es un trabajo más, es una posibilidad laboral que no hay por qué hacerla para siempre, ¿no? Como que pros y contras es difícil encontrar, te vas nutriendo de la experiencia de cada persona, por ahí de una sola vez que lo hizo. Tal cual. Nosotros siempre decimos que la experiencia es intransferible, pero sí los acercamos lo más posible para que estén preparados, porque Mm, es muy abrumador. O sea, uno llega a un barco, sí. primero que el barco es una ciudad. Entonces, te encontrás con un montón de estímulos, con gente de distintos países, de distintas culturas. Tocas con gente que nunca viste en tu vida y tiene que parecer que estás tocando de toda la vida de repente. Sí. Son muchas cosas y realmente puede ser muy abrumador y no es para cualquiera. Hay gente que prueba y dice, bueno, esto no es para mí, ya probé, ya lo hice, chao. Hay gente que se enamora de este estilo de vida y lo empieza a hacer como su constante, que fue un poco lo que me pasó a mí. Mm, Y bueno, hay de todo, pero si bien cada persona va a experimentar su propia experiencia, está bueno por lo menos ir informados, ir preparados para, bueno, con qué me voy a encontrar. sí. Y bueno, y tuvimos muy lindas experiencias de gente que después de haber hecho los cursos con nosotros lograron tener un contrato y les fue muy bien y bueno, y les sirvió no solamente para saber de qué va este trabajo en los barcos, sino para ir más confiados, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Y bueno, y eso es una satisfacción enorme porque saber que podés de repente ayudar a alguien con información que vos tenés y que el otro no, porque simplemente no lo vivió. Y bueno, y no guardarse nada, está buenísimo. Así que siempre Claro. es de... Ay, qué sé yo, me da curiosidad, quiero preguntarte mil cosas. Quiero saber si te mareas en el barco, que eso debe tener que ver con cada quien. ¿Cómo es eso de llegar a un puerto? ¿Te podés bajar, conocer países? Y después, ¿cómo es cantar todos los días? Si es el mismo repertorio, si va cambiando. Bueno, voy por partes. Sí, El mareo, yo personalmente lo experimenté la primera semana de mi primer crucero allá en el 2015 y después nunca más. mira, Es como te acostumbras y ya es, o sea, el movimiento, siempre hay un leve movimiento en el barco. A veces me mareo cuando llego a tierra y digo, está todo claro, quieto, que todo al revés. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Los puertos. Es un trabajo, como nosotros estamos en el departamento de entretenimiento, la verdad que es uno de los mejores trabajos que te pueden tocar a bordo, porque trabajas de noche claro, o a las 5 o 6 de la tarde. Tenés todo el día para salir al puerto, para disfrutar, relajarte, sabiendo que tenés que volver a tal hora para tocar y ya está. Así que en ese sentido está buenísimo. No es que estás tan, digamos, esclavizado en el barco que te tenés que quedar. Hay otros rubros que son más jodidos, mm, que sí, qué sé yo, trabajan en la cocina o no sé, no sacando fotos o haciendo excursiones que son un poco más demandantes. Pero bueno, nosotros siempre decimos esto como anécdota, en el barco siempre el músico es el que no trabaja. La gente te mira mal porque dice, ay, tipo, esto no laburan nada porque trabajan 4 horas por día a la noche y ya está. Y con Joaquín y con mis socios siempre decimos, sí, pero ustedes no saben todo el laburo que tuvimos que hacer antes para llegar a esta instancia de no trabajar, de sentir que no estamos trabajando. Es como toda la parte que no se ve, que uno tiene que hacer para llegar y tenés que tener un repertorio de mínimo 250 canciones, sí. abarcar todos los estilos posibles, ser muy versátil y parece fácil de afuera, pero no es fácil. Es un trabajo extra que tenés que hacer antes. Y bueno, nada.
pero está buenísimo, o sea, si sos músico y te gusta eso, es el real vivir de la música. En Claro, ese tal sentido. cual. ¿Y hay un proceso de ensayo previo? Porque no sé si es en todos los barcos iguales, como que hay un momento donde se juntan los músicos y después van a ir al barco. Tengo un amigo que lo hizo. Depende, sí, cada compañía tiene como sus reglas. Mm, Eh, mm, yo durante muchos años me embarqué con una banda que ya estaba armada, que armamos acá, y entonces ya íbamos ensayados de acá. claro. Hay veces que los barcos, no sé, si te vas a hacer un reemplazo o vas a trabajar con músicos que no conoces, de repente los juntan en un lugar, capaz que te vas, no sé, un mes a Nueva York o a Miami, ensayan ahí un mes y después embarcan todos juntos. Eso puede pasar también. Así que dependiendo de la compañía hay distintas opciones, pero qué sé yo, está bueno, un poco también en el curso hablamos de las ventajas de irte con tu banda, que son un poco esto, ¿no? Cuando es todo tan abrumador, descansar en alguien que conoces es muy importante. Como, es tu familia a bordo, porque realmente es así. Así que, nada, es súper lindo. Si te vas con gente que te llevas bien y tenés un buen ambiente laboral, está buenísimo, porque tocas todos los días con ellos. Entonces, si no te Mm, entendés, es fundamental. Me habías preguntado lo de cómo es cantar todos los días. sí. Bueno, también yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Creo que lo que sí puedo decir es, en mi caso, yo aprendí mucho, primero que me conocí mucho, porque te conoces, o sea, el hecho de estar cantando todos los días, no importa lo que pase, o sea, no importa nada, no importa si Claro. te estás mareando, no importa si, no sé, te peleaste con tu pareja, si, qué sé yo, te sentís mal, cualquier cosa, uno tiene que ir y aparecer con su mejor sonrisa, salvo que, bueno, te estés muriendo y pedís, hay un médico a bordo también, obviamente, pero yo creo que es dosificar la energía, no dar todo el tiempo, el 100% en cada show que vas a hacer, porque duras una semana, Mm, básicamente. Entonces, ahí es donde yo digo que me empiezo a conocer, porque digo, bueno, quizás, no sé, tengo una lista de temas, bueno, ¿en qué tema amerita que yo viste, que pele, que grite, sí. que haga todo, y en qué tema quizás no? Entonces empezás a leer un poco el ambiente, empezás a leer, no sé, si la gente está bailando, si se está tomando un trago relajados, entonces estás más de fondo y está bien porque te permite descansar. Vas viendo un poco eso, pero sí, sí que te conoces muchísimo. Mm, Así que bien. no, está buenísimo eso. Y después la vida en el barco, ¿cómo es? Y la vida en el barco es, es muy linda, es muy interesante. A ver, no siempre hay pros y contras, Mm, siempre. Pensá que tenés que dejar todo. sí. eh, Nada, personas, tu casa, tus cosas, tus proyectos acá. O sea, es una decisión querer irse por tanto tiempo, porque realmente dejas un montón de cosas acá y se extraña y qué sé yo, pero nada, es lindo. Se genera una rutina linda, por lo menos en mi caso a mí me encanta saber que todas las noches voy a tocar, que voy a realmente trabajar de lo que vamos a hacer Mm. y durante el día soy una turista más. ¿Te puedes meter a la Y pileta? a veces sí, depende de qué compañía. Por ser entretenimiento, también una de las ventajas de eso es que las compañías de los barcos quieren que vos estés en contacto con la gente. Ah, Entonces, te dan acceso a un montón de lugares que quizás en otros rubros no. Por ah, ejemplo, podés ir al gimnasio de pasajeros, podés ir a los restaurantes que van a comer los pasajeros, estás como más en contacto con ese mundo. Entonces, en algunos sí te dejan usar la pileta. Viste, depende de la compañía, pero sí, como al ser entretenimiento, ellos quieren que estés en contacto porque justamente estás entreteniendo a la gente sí, y no solamente cuando estás tocando en el show, sino vos salís de tu cabina, de donde dormís y automáticamente estás trabajando en realidad, claro, sí. porque está trabajando, o sea, viene un pasajero mientras estás desayunando y se te pone a hablar Hablas. y le tenés que poner toda la onda posible. Me ha pasado, o sea, de decir, no, por favor, que no venga este, y viene y se te sienta y te habla y te Mm, pregunta, bueno, y tenés que hacerlo porque es parte de tu trabajo. claro, O sea, es medio que es un trabajo 24/7 en realidad, más allá de lo que uno hace arriba del escenario. sí.
Sí, sí. Y si no querés ver a nadie, te quedas encerrado en tu cabina. ¿Son espacios privados? ¿Tenés como tu habitación? Tenés tu habitación, por lo general es compartida con otra persona del mismo departamento. Son muy chiquitas, no tienen, algunas no tienen ni ventana, Claro. pero bueno, te acostumbras, te acostumbras. ¿Y Yo casi ni estoy. la ropa que o sea, tenés que tocar todos los días, te vas Sí, cambiando, te no. la dan, la llevas vos? No, en nuestro caso no tenemos uniforme, en algunos casos sí, en nuestro caso no. A mí me encanta igual porque a mí me encanta empilcharme y ponerme cosas lindas y el maquillaje y todo. De hecho, a veces me pasa que llego acá y digo, no sé, acá estoy, viste, a cara lavada, estoy en mi casa re tranquila, así nomás, y en el barco tenés que estar, o sea, al mínimo tenés que estar un poquito producida. Le dicen smart casual a la vestimenta como tranqui, pero no deja de ser elegante. Y después tenés noches de gala, que ahí sí, vestido largo, brillos, te montás, te pones todo, y bueno, y salís ahí a tocar con eso. Pero sí, la ropa, nunca hice una valija bien, siempre me llevé un montón de cosas de más y después lo sufría. He vuelto con 3, 4 valijas que dije, no, no puede ser, no puede ser. Así que bueno, pero sí, está bueno. Y en el barco mismo, ¿ensayan, continúan con ensayos, ajustan cosas? Y también me da curiosidad sobre tu entrenamiento vocal, si vos tenés un espacio para tomar clases online. Sí, en cuanto al ensayo grupal, con los años, como yo me fui muchas veces con la misma banda, el repertorio base ya lo teníamos armado. También empieza a pasar que cuando tocas tanto tiempo con la misma gente, ya te entendés con las miradas, no hace falta ni hablar. Y eso lo genera la diaria también, ¿no? Pero sí, a mí personalmente no me gusta, ya de por sí el trabajo es rutinario, no me gusta hacerlo más rutinario y decir, uy, no, bueno, otra vez tengo que tocar estos 10 temas. Entonces yo sacaba temas nuevos todo el tiempo porque me Mm. divertía, ¿no? Entonces a veces había temas del repertorio que no me gustaban hacer, pero que sabía que eran los que funcionaban, entonces me echaba con, bueno, 2 temas que no, un tema que me encanta, entonces en el medio metíamos temas que nos gustaba hacer. Estábamos sacando temas constantemente, llegamos a un repertorio de más de 500 temas seguro con los años. Y eso te da cancha también, porque por ejemplo yo después me fui, en diciembre me fui 2 semanas, me llamaron para un reemplazo con una banda que no conocía, eran 3 ucranianos, un brasilero, y yo llegué, y el mismo día que llegué tuve que tocar como si me conociera de toda la vida. Wow. Y ahí es donde digo, bueno, toda esta experiencia hace que yo tenga la capacidad hoy de que me digan, tal tema, ¿lo sabes? Sí, ¿en qué tono? En este, bueno, vamos. Y estábamos en el escenario, no había posibilidad de ensayo. Era atajar penales todo el tiempo, pero lo terminé disfrutando, era adrenalina pura porque cada noche iba y no sabía que iba a cantar. Hubo temas que hice por primera vez ahí y dije, bueno, evidentemente salió bien, a la gente le gustó, piensan que somos una banda que está hace años y fue muy divertida esa experiencia, la verdad, lo disfruté mucho. Eh, pero bueno, está en cada uno cómo quiera organizarse con tema ensayo, si quieres ensayar antes de subirte, si quieres seguir ensayando una vez que estás en el barco. No todos los barcos tienen un espacio para ensayar, hay barcos más chicos que no lo tienen, entonces hacíamos los famosos ensayos cabineros, que era ir a la cabina, tomar mate y ensayar más que nada la estructura de los temas, que era lo que se podía. Y bueno, y después el ensayo era el vivo mismo, o sea, era capaz en algún set, o sea, ellos te dan sets, por lo general 3 o 4 sets por noche de 45 minutos, con 15 minutos de break de descanso, después volvés otros 45, a veces tenés un set de 1 hora, hay shows temáticos especiales que a veces te piden, tipo, no sé, necesitamos un show de los Beatles, que sea todo Beatles, o un show latino, entonces, bueno, lo vas adaptando, pero eh, los temas yo trataba de, como yo hacía las listas de temas, Mm. también ponía temas no solamente pensando en lo que quería escuchar la gente, sino también, primero como estaba yo ese día, ¿viste? No, no te voy a cantar en Whitney Houston si no estoy bien de la garganta, lo evitamos. El hecho de trabajar con banda, está bueno que más de uno pueda cantar para repartirse un poco la carga vocal, digamos, o que puedan hacer instrumentales y yo pueda descansar un poco. Lo vamos ahí organizando. Y bueno, algo que a mí me disciplinó mucho este trabajo, porque realmente me empecé a tratar como una atleta de la voz, digamos, entre comillas. Sí.
pero me hizo disciplinarme en cuanto a tener una rutina de vocalización. Yo no salgo de la cabina si no hago por lo menos algún ejercicio para empezar a hablar, o sea, para empezar el día. Y después, antes de tocar, me hago una rutina, no muy larga, porque después tengo que cantar muchas horas, pero 15 minutos. Eh, Nada, las paredes en las cabinas son de papel, así que creo que me escucha todo el barco, pero no me importa. Pero un poco me amigué con eso. Pero sí, está bueno para... A mí me ordenó mucho el tema de tener que cantar todos los días, porque me obligó a cuidarme mucho más, a ser mucho más consciente de mi cuerpo, de cómo estoy, de hasta dónde puedo dar ese día y hasta dónde no. Así que en ese sentido me ordenó muchísimo. Y me encanta porque ahora son cosas que sigo haciendo acá. Incluso si no estoy cantando todos los días, vocalizo todos los días y se siente muchísimo la diferencia. Mencionaste el egreso de la escuela, que decías que acababas de terminar la escuela de música y empezaste a trabajar. Es la escuela de música contemporánea, ¿cierto? Sí. La MC, sí. Me interesa saber tu experiencia de ahí porque no creo que no entrevisté a nadie de esa escuela. ¿Cómo fue? Si te gustó. Fue muy linda, la verdad que fue muy linda. Yo estaba estudiando arquitectura, nada que ver. Mira. Sí. Y bueno, cuando decidí que quería dedicarme a la música, me habían recomendado esa escuela y empecé y fue una carrera muy linda, la disfruté mucho. No fui por canto, fui por todo el resto de las materias, un poco porque, no sé, quizás por cómo soy yo decía, no puedo estar dando clases y no saber de música, por ejemplo. Aunque ya tenía conocimiento, ya había tomado clases de piano, había hecho muchos años de comedia musical, pero me sentía en falta si yo iba a enseñarle a alguien algo y no sabía cosas básicas sobre la música, de armonía, de audio perceptiva. Entonces me quise anotar para aprender todo eso, que me encantó, porque lo apliqué no solo en las clases, sino también después trabajando en los barcos, un Claro. montón de cosas, porque también es un lenguaje, o sea, a veces tocas con músicos que no te conocen y el lenguaje de la música es universal. Así que todo ese conocimiento me recontra sirvió. Y bueno, y ahora estoy estudiando saxo, por ejemplo, porque siempre quise hacerlo y toda esa data que tuve en ese momento de armonía, de audio, qué sé yo, me sirve un montón para aplicar en el instrumento. Claro. Sí, bueno, sí. La experiencia fue súper linda, eh, y me dio todos esos conocimientos que no tenía sobre la música en sí, no sobre el canto, porque siempre tomé clases de canto particulares, o sea, nunca dejé eso, pero tener todo eso más amplio sobre la música estuvo muy bueno. ¿Y te llevas el saxo al barco para practicar? Me lo llevé, sí, no fue una buena idea. No fue una buena idea porque es muy difícil encontrar privacidad en el barco, eso es una desventaja muy grande, porque incluso cuando estás en tu cabina, como estás compartiendo con otra persona, yo me pongo a tocar el saxo en la cabina y me matan, me echan, y es muy fuerte encima, suena muy fuerte, así Sí. que sí, me lo llevé uno o dos contratos, creo que me lo llevé, pero practicaba poco y nada porque era realmente difícil encontrar el momento. Y dije, bueno, no, cuando vuelvo ya me pongo las pilas y arranco en Buenos Aires. Claro, me daba curiosidad, no, si por ahí tienen un salón para ensayar, pero no, evidentemente no. Están en... O sea, hay un backstage, o sea, vos tenés un teatro gigante en el barco y hay un backstage que se puede usar como lugar de ensayo, pero pensá que somos un montón. Hay gente, generalmente siempre hay alguien que está ensayando. Entonces, bueno, me acuerdo que en un contrato teníamos que hacer una grilla para que cada uno reserve un horario para poder ensayar, porque capaz que vos ibas con todas tus ganas de ensayar y de repente tenías a un grupo que estaba ensayando algo que ya estaba ahí, y bueno, te tenías que ir y volver más tarde. Entonces yo ya lo descartaba, yo decía, bueno, si está el lugar está y si no, bueno, ensayo cabinero con mate y ya, era así. Bien. Bueno, y un poco por todo lo que ibas escuchando, más allá, obviamente, de toda la información que está en la web, en Instagram, en los cursos que ofrecen, clave preparar repertorio, o sea, clave Sí, empezar a saberse canciones y canciones. sí. No, y sí, y tenés que aprender rápido. Mm, Es máquina de hacer chorizo, o sea, es como aprender lo básico y después lo vas perfeccionando. A veces me pasa que viene mucha gente a consultarnos
como que están esperando que todo les salga perfecto para Mm. embarcarse. Y hay que encontrar el punto justo, digamos, no tirarte a chanta, no vas a hacer cosas que después no puedas hacer, pero si esperás a que todo te salga perfecto, esperá sentado, porque hay un montón de cosas que las terminás de aprender en la práctica, porque vos puedes ensayar acá con tu banda, hacer todo perfecto, pero después tenés un montón de factores externos que, no sé, el público, lo que está pasando alrededor, qué sé yo, si el barco se mueve o no se mueve, todo lo que te puedas imaginar. Y son cosas, por eso digo que es intransferible, son cosas que estando acá no las vas a vivenciar. Entonces, uno tiene que prepararse lo más posible, sí, pero también hay una cuota de aprendizaje que sí o sí la vas a tener estando en el barco. Entonces, el proyecto de Músicos en Cruceros lo que hace es, bueno, acercarte todo lo posible a la experiencia sin haber vivido la experiencia. Mm. Pero que cuando vayas digas, bueno, ya sé con qué me voy a encontrar más o menos, en Total. todos los sentidos, no solamente en lo musical. Así que Sí. bueno, es un poco para eso. Y la verdad que bueno, mucha gente, tenemos re lindas devoluciones de gente que hizo el curso, que nada, que consiguió contrato. Tenemos una banda que había hecho una asesoría, también tenemos una asesoría que es un Zoom, es un vivo de 45 minutos, Sí. simplemente para sacarse las dudas de lo que quieras. Capaz que no tenés idea cómo es el mundo de los cruceros, a dónde podemos aplicar, qué hacer, o capaz que ya tenés un proyecto armado y querés sacarte dudas específicas en cuanto a repertorio o en cuanto a cómo mandar el mejor video de audición. Entonces, en esos casos, es un video de 45 minutos que es lo que más nos gusta a nosotros también porque queremos la parte más humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra vez tuvimos una banda que había hecho hace unos años una asesoría con nosotros para preguntarnos todo, tipo, recién empezamos, ¿qué hacemos? Bueno, y ahora, un año y pico después, nos volvieron a contactar, que les dieron un contrato y querían hacer otra asesoría ya con el proyecto para que los ayudemos a armar, no sé, las listas de cada show, el repertorio, organizarse. Y bueno, así que en distintas instancias lo hicieron y les fue súper bien. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Me re alegro. Eh, Nos ha pasado que tipo, gente nos reconoció en la calle, tampoco que somos, yo soy cero influencer, es cero menos 10, pero, pero en el nicho de músicos de repente empezamos a ver que mucha gente nos conoce, Claro. que no sabemos, y gente, me pasó en mi último contrato que me bajé del barco, o sea, terminé mi contrato, 7 de la mañana yo con las 4 valijas, dormida, qué sé yo, y de repente viene un chico, me dice, perdón, ¿vos sos la de Músicos en Cruceros? Yo tipo, ¿qué? Y y dice, yo soy el baterista que los va a reemplazar a ustedes, soy de México, los sigo un montón, y qué sé yo, de Ah, México, no puedo creer. Y ahí es qué cuando bueno. decís, bueno, evidentemente algo estaremos haciendo bien, y es re lindo, la verdad es re lindo. Claro, hermoso. ¿Y tenés alguna anécdota así muy loca de alguna de las experiencias en cruceros de cualquier tipo? Y miles de anécdotas, pero pará. Em, bueno, no, 1000 veces casi me pierdo el barco. El barco tiene un horario sí, un horario, se le dice el all on board, que es el horario para llegar. O sea, vos salís al puerto y te dicen, bueno, a tal hora tenés que estar de vuelta. Y un día estábamos justo por Sudamérica, estábamos en Ushuaia, y nos habíamos ido a otra, como digamos, a otra ciudad. Alquilamos un auto para irnos a otra ciudad que estaba cerca de Ushuaia, y fuimos con todo el grupo y qué sé yo. Bueno, estábamos ya por irnos, ya era la hora, aparte había que devolver el auto y había que ir caminando hasta el barco. Lo que tiene el barco es que siempre parece que está cerca, capaz que lo tenés enfrente tuyo, pero tenés que dar 1.000.000 de vueltas para llegar. O sea, que si llegás más rápido nadando quizás, pero es larguísimo el tramo, siempre. Entonces nos fuimos a ese lugar con la banda, con todos, y merendamos en un lugar, y qué sé yo, y a mí se me dio por preguntar, era un lugar que hacían la torta galesa, la famosa torta galesa del sur, Sí. no sabía que existía, pero bueno, fuimos a probar la torta galesa, ¿no? Y a mí se me dio por preguntarle a la señora cuál es la historia de la torta galesa. ¿Para qué? Se puso a hablar, nos habló como, no sé cuánto tiempo nos habló, y no podíamos frenarla y no teníamos que volver al barco, o sea, el barco se iba. Entonces, nada, fuimos lo que sufrimos, porque volviendo con el auto, a todo lo que daba, había que devolver el auto, había que caminar hasta el barco, o sea, aparte el barco no te espera, o sea, No, no viniste y tenés que pagarte un pasaje al próximo puerto, ya está.
Así que llegamos cuando estaban justo cerrando, tuvimos un sufrimiento y encima llegamos y teníamos, ponerle media hora para prepararnos para tocar. Ay, Porque también es eso, uno quiere salir y quiere disfrutar lo más posible el día, salir todo lo que puedas y llegás, nada, 20 minutos, media hora antes para producirte rápido y salir a tocar. Aprendí a maquillarme muy rápido, aprendí a peinarme muy rápido sí. por este tipo de cosas, pero bueno, esa vez realmente casi nos perdemos el barco y Ay, qué bueno, nervios. seguimos, pero así hay un montón. Nada, Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. es un gran título. Adhiero, sí. Pensás en el aire en el barco. A ver, no pienso en el aire del barco, salvo que necesite, salvo que tenga alguna canción muy complicada que me requiera de pensar de repente en sostener, pero lo del aire no va a la panza, sí, adhiero completamente. Bueno, yo doy clases también de canto y mucha gente viene con esa. Yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? A que me cuenten ellos a dónde piensan que va el aire, qué sé yo. Y esa frase surge mucho. Al diafragma, a la panza, bueno, todas esas cosas. Y mi respuesta es como, bueno, dejemos al diafragma tranquilo, dejemos a la panza tranquila. Va por otro lado. Eh, no sé, lo que se me viene a la cabeza con la frase es que a mí me sirve pensar como imagen de cómo respirar, si se quiere, para cantar. Lo más natural posible es como si abrieras una ventana. O sea, vos abrís una ventana y el aire entra solo, no es que vos estás como succionando el aire para que entre. Entonces, como abro, entro aire y no tengo que hacer nada más, lo más natural posible. Así que se me viene lo de la ventana con esta frase. Pero me costó mucho tiempo aprender ese tipo de concepto, porque por mucho tiempo yo también quizás usaba mal mi voz eh, y de repente empujaba de más o qué sé yo, hacía cosas que no, porque nada, qué sé yo, empujaba porque no me quedaba otra, porque no tenía tantas herramientas en ese momento y bueno, y después con el tiempo empecé a aprender que no era así y se abrió un mundo nuevo de posibilidades que no incluyen a la panza. Así que, y que en el barco las puedo aplicar, felizmente. Qué bueno, Así que qué sí. bueno. Bueno, Meli, un placer, gracias y felicitaciones otra vez porque me parece un proyecto maravilloso. Muchas gracias. Bueno, nada, y si hay gente que está escuchando que quiere adentrarse en el mundo de los cruceros, que es un mundo muy hermoso, más que bienvenidos y que nos contacten. Hay mucha data todavía para compartir. Y gracias por el espacio, se pasó volando. Y así termina la charla que tuvimos con Melina. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de todo el mundo de la vida en cruceros. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz,